Pues me dio mucho gusto el abrazo que me dio Lili hace rato. Qué gusto verte otra vez, el abrazo de Alicia, bueno, todos los hermanos y hermanas. El domingo pasado iba a venir, pero era como las 2:30 de la mañana. Ya me había quedado dormido como unas 2 horas. Y casi siempre tomo una gomita con melatonina para dormir naturalmente, más profundo. Me echo la gomita, así de ancha, así de... Y al empezar a chupar, se me bajó y se me la tragué entera y me estaba ahogando. Y yo, y mi esposa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, Total que, gracias, bueno, se quedó atorada como por un día y medio. Y yo, no puedo ni siquiera pasar agua. Se empezó a desvanecer. Y como después de un día y medio, gracias a Dios pasó. Pero bueno, fue una batalla. Y por otro lado, hoy a las 2 de la mañana nació la hijita de mi hijo Luis Pedro en Guatemala, Elena. Así, alégrense conmigo porque ya es el nieto número 6, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero qué alegría estar aquí el día de hoy. Y antes de comenzar quiero hacer esta oración porque como puedes ver aquí, el título de la... bueno, este es el título, me voy aquí. Esta es la enseñanza del día de hoy. Carta apostólica para tener orden en la iglesia de Cristo. Así es que hoy vamos a ver, 1 Corintios tiene 16 capítulos. Me quise echar los 16 hoy, pero no pude, la preparación me alcanzó solamente hasta el 10. Entonces en otra ocasión, cuando Dios quiera y se me permita, voy a acabar los otros 6 capítulos, pero hoy vamos a ver solamente los primeros 10. Acompáñenme en esta oración. Padre, gracias que estamos unidos hoy aquí en la iglesia de Cristo Jesús. Bendice la predicación de tu palabra. Respetamos tu palabra como lo más sagrado en nuestras vidas. Déjanos respetarla, déjanos someternos a ella, obedecerla, y te queremos agradar a ti antes que a los hombres, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Quiero empezar con esta primera parte, en donde dice: Jesús dejó encargados a los apóstoles la enseñanza espiritual para la vida espiritual. Mira lo que dijo Jesús de Nazaret en Lucas 10:16. Le dijo a los apóstoles: el que acepta el mensaje de ustedes me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios quien me envió. Entonces hay que empezar a entender el orden divino, lo que estableció hace 2000 años nuestro eterno Padre, enviando a su Hijo el Mesías, pasándole el mensaje a los apóstoles, y los apóstoles lo predicaron y establecieron la iglesia del Señor. Los 3000 bautizados en la primera iglesia de Cristo en el año 33 en Jerusalén. Ve lo que dice Hechos 2:41. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, como lo acabamos de hacer ahorita, y a la oración. Esto es lo que hacemos las iglesias de Cristo a nivel mundial, y estamos agradecidos por ello. Mantenemos orden a través de todas las congregaciones en todo el mundo. Ahora, hay algunas iglesias que se desvían, sí, trágicamente se desvían algunas. Y siempre hay que tratar de ser fieles en estas enseñanzas. Queremos hacerlo para agradar a Dios, porque al seguir la enseñanza apostólica, estamos siguiendo la enseñanza de Jesús, el Maestro, y del Padre. Eso es lo que hacemos en las iglesias de Cristo. Y hablábamos Aarón y yo de cuando empezamos a llegar a la iglesia. Yo empecé a llegar a los 19, yo empecé a llegar a los 20. Y era algo tan diferente como ninguna otra congregación. Es un lugar donde llegamos y hay paz, hay enseñanza, hay estabilidad espiritual, y es una plataforma para crecimiento espiritual, y por ello estamos eternamente agradecidos, al igual que todos los demás que ya somos miembros de la iglesia. Vámonos abran sus Biblias por favor a 1 Corintios, y voy a empezar en el capítulo 1. Si me aviento de 2 a 3 minutos por cada capítulo, va a ser una lección de 30 minutos. Si me aviento de 6 minutos por capítulo, va a ser de 1 hora.
Así es que hay que tratar de ver, pues hay como que medidito, ¿no? 1 Corintios 1. Hay que mantener la unidad siempre. Aquí me equivoqué, no es el versículo 11, ahí elimina 1, es el versículo 1. 1 Corintios capítulo 1, no, sí es el versículo 11, perdón. Déjame llego al texto. Vámonos al texto. 1 Corintios 11, el versículo 1. Dice así. Voy a empezar en el 10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, que sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. El pensamiento brota del amor, la unidad entre todos, y el pensamiento que brota de la Biblia. Y el propósito es la misión que tenemos de ir a salvar almas, de buscar a los perdidos y traerlos a la conversión, a Cristo Jesús. Versículo 11. Pues algunos de la casa de Cloé, nótese el acento en la E, no es Cloé. Algunos de la familia de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis hermanos, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen: yo soy seguidor de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Versículo 11. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? La respuesta es no. ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? La respuesta es no. ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Y dice Pablo: por supuesto que no. Aquí puse: qué valiosos los de la familia de Cloé. Alguien dice: eran unos chismosos, fueron y le dijeron es que está, no es el versículo, no me encuentro, no es Corintios 11, no. No, 1 Corintios capítulo 1. Por eso, 1 Corintios capítulo 1 y vete al versículo 11. 1 Corintios capítulo 1, aquí está, no te apures, mi querida Anita. 1 Corintios 1, versículo 11. Y aquí puse: qué valiosos los de la familia de Cloé. Alguien dice: uy, fueron y le encontraron al apóstol Pablo, fueron de chismosos. No tanto de chismosos, porque un chisme es negativo, es mala semilla y siembra división y discordia. Más que nada expusieron cosas destructivas dentro de la iglesia. Le dijeron al apóstol Pablo lo que estaba pasando, y gracias a Dios por Cloé. Queremos que hayan Cloés en las iglesias de Cristo, que digan: oye, esto está pasando, ¿está bien ante Dios o no? Oye, vimos esto, ¿está aprobado esto por Dios o no? Son valiosos los Cloés entre nosotros. ¿Hay peleas entre ustedes? Recuerda que si hay peleas entre nosotros o alguna fricción, el maestro dijo que tenemos que ir uno con uno. Oye, hermanita, oye, hermanito, esto no me pareció, esto me lastimó, esto, sabes que tenemos que hablar tú y yo uno a uno. Si no se resuelve entre uno a uno, traes a 2 o 3 para que entre esos 2 o 3 se establezca. Si no hace caso a 2 o 3, lo traes frente a la congregación. Y si no se arrepiente ante la congregación, bye bye, lo echamos afuera. Eso dice la Escritura. Y no pedimos perdón por eso. No pedimos perdón. ¿Está dividido Cristo? Por supuesto que no. Y mira el versículo 24, vamos a leerlo. 1 Corintios 1, 24. Dice así: sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por esto es que crecemos espiritualmente, para tener la sabiduría de Dios. La casa del Señor es una casa, es una incubadora, es un horno donde vamos creciendo en sabiduría y en amor. Amén. Capítulo 2. Contrastes de sabiduría. Cuando llegamos a la iglesia de Cristo, llegamos con muchas mañas del mundo, muchas actitudes del mundo, y llegamos aquí para limpiarnos y transformarnos, para empezar a tener esta sabiduría, siempre buscando esta sabiduría de Dios. Vamos a los versículos del 2 al 5. 1 Corintios 2, empiezo en el versículo 2.
Decidí, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Qué espíritu has recibido? Versículo 12, léelo conmigo por favor. 1 Corintios 2:12. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Qué espíritu has recibido? La respuesta es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos da esta sabiduría totalmente opuesta a la del mundo. Llegas a la iglesia de Cristo, te bautizas, te conviertes, eres un bebé que apenas está entrando al mundo del Espíritu. Venías muy mundano, pero ya toda la actitud mundana quedó atrás. Ahora es muy distinto. Mira lo que dice el versículo 16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Si Cristo vive en nosotros, entonces tenemos la mente de Cristo. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Es algo que nos preguntamos continuamente, y tú debes de preguntártelo. Cuando hay un conflicto en la iglesia, cuando hay algún problema, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y es lo que hacemos, resumimos el ejemplo del maestro, analizamos su vida. ¿Qué hubiera hecho Jesús en esta ocasión? Resumimos sus enseñanzas y de los apóstoles, y entonces decidimos. Pero aquí no decidimos de acuerdo al mundo, decidimos de acuerdo a Jesús, los apóstoles, y aplicamos algo entonces con sabiduría espiritual. Capítulo 3, vámonos al siguiente. Madurez espiritual. Madurez espiritual. Y aquí tengo la ilustración arriba al lado derecho entre la carne y la leche. ¿Cuántos de nosotros podrían vivir con pura leche todos los días? Imagínate un mes o dos. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu salud como persona? Híjole, he estado a pura leche a 2 meses. ¿En serio? ¿No has comido pollo? ¿No has comido carnita? ¿Un pescadito? No, pura leche. Es que es hasta tonta la ilustración, lo digo enfatizando el punto. Vamos a leer del versículo 1 al 3, capítulo 3, del 1 al 3. A ver qué nos dice el apóstol de Jesucristo. Amados hermanos, cuando estuve entre ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales, como adultos o maduros espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Épale. ¿Hay celos entre nosotros? ¿Tú tienes celos de alguien aquí en la congregación? Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. ¿Te peleas con alguien en la congregación? Cuida tu corazón. ¿Te cae mal alguien en la congregación? Evita saludar a alguien en la congregación. Eres un mundano, niño espiritual. No has madurado. No has crecido en el espíritu. Demuestras ser espiritual o mundano o mundana. Yo te lo puedo decir abiertamente, no tengo celos de nadie en esta congregación. No evito a nadie en esta congregación. No, que yo sepa, hasta hoy, en el año y 4 meses que estoy viniendo a esta congregación para servir voluntariamente, porque aquí Dios me puso, no he tenido ninguna actitud contra nadie. Que yo sepa. Si la tengo, alguien la ve, venga a hablar conmigo, por favor, y dímelo uno a uno directamente.
porque hay que limpiar cualquier mala actitud, cualquier celo, cualquier pleito, Y también nunca hay que seguir personalidades de líderes. Siempre Israel y yo le hemos compartido a la congregación, hay que seguir a Cristo Jesús. Sí es verdad que Israel tiene una cierta personalidad de cierto modo, es verdad que yo tengo una personalidad de cierto modo, pero no podemos ser espirituales si decimos, yo mejor me inclino y soy del equipo de Israel, o yo soy del equipo de Arturo, o yo soy de este otro equipo. ¿Qué tontería es esa? Israel y yo somos servidores para fortalecer la fe de los hermanos y las hermanas. ¡Punto! Y somos siervos de Cristo Jesús. Dice la Escritura del versículo 21 al 22, a ti te pertenece todo y tú perteneces a Cristo. Que se vea que estás unida y unido a todos los hermanos de la congregación. Esta es la carta apostólica. Vamos al siguiente capítulo, por favor. Capítulo 4. Aquí habían acusaciones en contra de Pablo el apóstol. Y qué triste, porque Pablo era un hombre comprometido, compromiso total a Cristo Jesús. De las 27 cartas del Nuevo Testamento, 13 son del apóstol Pablo, a la mitad. Un gran líder que Dios usó. Pablo y Apolos fueron dados a la iglesia de Corinto para construir la fe de esa congregación local. Israel y yo hemos sido dados hasta el día de hoy para construir la fe de ustedes, hermanos y hermanas, en esta congregación local. Cuando Dios decida remover a Israel o de remover a mí, de acuerdo a su voluntad, que Él traiga otro líder, otra persona que siga levantando la congregación y la fe de los hermanos y las hermanas. Pero la iglesia es de Cristo Jesús, no es de ningún líder humano. Aquí no hay ni reverendo ni la iglesia del pastor, porque es de Cristo Jesús y nosotros solamente somos colaboradores. Del versículo 1 al 4, siervos de Cristo que explicaban los misterios de Cristo Jesús y de su reino, para fortalecer la fe de los hermanos. La razón por la que yo preparé esta lección hoy, por horas, no nada más me la aventé así en media hora, por horas, la razón por la que Israel prepara sus lecciones por horas, sus clases de los miércoles del libro Apocalipsis, profundas y detalladas, es para fortalecer la fe de los hermanos y hermanas, para que tengas una fe y que se vea que se manifiesta con frutos de amor. Por eso hacemos lo que hacemos. Los líderes son ejemplos para imitar. Quiero que leamos del capítulo 4, del 14 al 17. Y aquí te hago la pregunta, ¿qué estás imitando del líder o los líderes aquí? Algo bueno que veas, alguna acción, alguna actitud buena. Imítalo del hermano que tienes como líder. Voy al capítulo 4, 14 al 17. Vamos a ver. 1 Corintios 4, versículo 14 al 17. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos, dice Pablo apóstol. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia, así que les ruego que me imiten. ¿Qué habrán visto los hermanos en la ciudad de Corinto, allá por Grecia? ¿Qué habrán visto en el apóstol Pablo cuando estaba entre ellos? Y de lo que vieron dijeron, wow, el hermano Pablo es así, y así, y así. Yo quiero ser más como él. Quiero imitar eso en Pablo. Lo que tú veas que vale la pena ser imitado de tu líder, imítalo. Y sobre todo imita la actitud y el comportamiento de Cristo Jesús. Vamos al capítulo 5. Lidiando con la inmoralidad sexual. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Un hombre tenía como amante a su madrastra. Imagínate eso. El papá casado con la esposa. Puse madrastra, pero a lo mejor era la... Vamos a leerlo para que nos lo aclare la palabra.
1 Corintios capítulo 5 versículo 1. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra, así está, con la esposa del papá. Era una segunda esposa, no la original, o sea, no era su mamá. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. ¡Wow! Expulsar a ese hombre. Sigo leyendo. Versículo 3. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu y como si estuviera ahí. Ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu igual que en poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. ¡Wow! Si alguien aquí se entera que alguno de los varones está teniendo relaciones con la madrastra de alguien, por favor, Chloe, sale y dínoslo. Chloe, ¿dónde está Chloe? Que nos informe. ¿Dónde está Chloe? O al revés, si una mujer está teniendo relaciones con un... ¿Cuál es el propósito de la carta? Orden en la congregación. Son cartas de amor para que esté la iglesia bien ordenada, con disciplina espiritual. ¿Por qué lo hizo así el Señor? No sé, yo no escribí la Biblia, Él la escribió así. Y luego fíjate el versículo 11, dice que no hay que juntarse con ese tipo de individuos. Vamos a leerlo. Sí tienes que tener cuidado con quién te juntas, sobre todo en relaciones íntimas o muy cercanas. Versículo 11. Lo que quise decir es esto: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Wow. Y te pongo aquí, hay que mantenerse puro, hay que mantenerse pura y mantener pura la iglesia de Cristo. Esta enseñanza es sana, esta es carne buena, esta es la instrucción de Jesús para los apóstoles, apóstoles para las congregaciones. Y en las iglesias de Cristo lo hacemos. Pero fíjate cómo dice, hay que expulsar a ese hermano con el propósito que su alma sea salvada en el día que el Señor regrese. No dice hay que expulsarlo para que se vaya al infierno, todo lo contrario, sino para que chille y se arrepienta y vea su pecado y regrese a la congregación y salve su alma. Es más valiosa la salvación del alma que el placer del sexo, es la verdad. Esto nos enseña la palabra. Vamos al siguiente capítulo, el 6. Demandas legales entre hermanos en la iglesia. Vamos a ver qué dice la palabra. Voy a empezar del versículo 1 al 6. Ahí les va. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? Wow. Fíjate qué claro es el apóstol Pablo. ¿Cómo se atreve esa mujer, cómo se atreve ese hombre a ir a los tribunales del municipio y presentar una demanda contra el hermano o la hermana? ¡Qué vergüenza! ¡Qué inmadurez espiritual! ¡Qué mundana! ¡Qué mundano! ¡Qué bajo espiritualmente hablando! ¿Cómo se atreve? Versículo 2. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían de ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tal asunto, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos.
demandas legales entre hermanos frente a tribunales del mundo. Ve lo que puse aquí. Nunca, nunca. No hay nadie sabio en la iglesia. Ir frente a los que no son creyentes y llevar a otro hermano y exponerlo a vergüenza, realmente avergüenza a Cristo Jesús. Le lastima su corazón. Por eso, cuando ocurre algún conflicto entre nosotros, lo establecemos entre nosotros, con la sabiduría de Dios. Hay que aceptar la injusticia, que es la actitud correcta. Estafas a tu propio hermano, estafas a tu hermana. Aquí quiero enfatizar un punto que ya se ha tocado antes y lo volvemos a tocar. En la iglesia no pedimos dinero prestado. Levante la mano el que aquí me ha visto a mí que yo le pido prestado 20 pesos a alguien, una moneda de $1. Nunca he pedido un solo peso prestado aquí en la iglesia, porque en la iglesia de Cristo no pedimos prestado. Ahora, si un hermano o hermana está en necesidad, nosotros se lo damos por la generosidad, pero tampoco hacemos préstamos en la iglesia de Cristo, porque se empieza a meter ahí la artimaña del enemigo, empiezan a haber dudas, falta de confianza, empieza algo raro ahí. Nosotros no damos préstamos, ni siquiera préstamos con o sin intereses. El maestro enseñó: si alguien viene y te pide, dale dinero, dale lo que necesita sin esperar nada a cambio. Eso es lo correcto en la iglesia de Cristo. Cuando a mí me han pedido prestado o dinero, yo lo doy y digo: ¿sabes qué? Si puedes regresarlo bien, o regresarlo a cuando pasemos la contribución. Pero en mi corazón es el corazón de Cristo Jesús. Si no me regresan el dinero, es del Señor, para el Señor y para el bienestar de esa persona, y el Señor seguirá proveyendo. Eso es lo correcto. La generosidad. Y esta generosidad igual hay que tenerla cuando hay conflicto entre los hermanos. Lo decidimos aquí, no vamos a los tribunales del municipio, de los mundanos, para establecer algo legal. ¡Qué vergüenza! Eso no lo hacemos. Siguiente capítulo. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Era mucho para meterme en los 16 capítulos el día de hoy. Vámonos al capítulo 7. Consejos del matrimonio. Fíjate qué interesante lo que dice los que tenemos esposas, los que tenemos esposos. Fíjate lo que dice de las relaciones sexuales y pues ahora sí que esa vida continua, día a día, semana a semana, mes a mes. Ve lo que dice el capítulo 7 del 1 al 4. Tremenda la doctrina del apóstol Pablo que estableció para todas las iglesias. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. ¡Qué sumisión más preciosa, mutuamente hablando! Si ella tiene necesidad: oye, mi amor, tengo necesidad, vamos a nuestra intimidad. Claro que sí, esposa. Nunca negándola. O al revés, el marido a la esposa: mi amor, tengo necesidad, vamos a nuestra intimidad. Claro que sí. Porque es algo que el Señor ha diseñado. El Señor diseñó las relaciones sexuales, sí, para la procreación, pero también para la recreación dentro del matrimonio. Entonces aquí dice: sométete a ella sométete a él y manténgase. Es un lugar de protección del mundo, porque en el mundo sobran prostitutas, sobran los burdeles, sobran los antros y los lugares donde hay sexo rápido, diabólico, sin que sea bendecido por Dios. Pero dentro de la congregación es algo sagrado y protegido. Los casados y casadas, esta parte me golpea a mí mucho, pero bueno, a los que somos casados, pero es la realidad. Vamos a leer los versículos 32 al 35. Porque dice que los intereses de los que estamos casados están divididos.
Pablo el apóstol era un hombre soltero, muchos dicen que era viudo, y estaba el 100% dedicado a la obra de Dios, sin estar dividido, sin que sus intereses estuvieran divididos. 1 Corintios 7 del 32 al 35, vamos a leer. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero o soltera puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Yo me acuerdo antes que me casara, cuando era un joven. ¿Te acuerdas, Aarón? Cuando éramos jovencitos, éramos solteros antes de tener a nuestras mujeres, y todo el día era la obra del Señor, la obra del Señor. Trabajábamos, sacábamos nuestro dinero, estudio bíblico, plantar semillas, convertir gente, bautizar, seguir en estudios bíblicos, todo el día, todas las 24 horas del día, la obra del Señor. Y nos casamos y se dice que ¿qué quieres, mi amor? La obra del Señor. ¿Qué quieres, mi amor? Que la obra del Señor. Que yo estaba divididos, ¿no? Vamos a seguir leyéndolo, porque cómo me ha pegado. Pero bueno, en tener un matrimonio estable y armonioso, le damos la gloria y honra al Señor, y Él está contento con eso. Estoy en el versículo 32 al 35. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo. El versículo 33. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada, una divorciada, una viuda, o que nunca se ha casado, puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. Y claro, y dice en otro texto, en este capítulo, si no puedes contener tus deseos sexuales, mejor cásate. Es mejor que te cases a que te quemes en pasión. Capítulo 8. Comida sacrificada a los ídolos. En aquellos días había muchos rituales paganos a dioses de la cultura griega, de la cultura romana. Traían carne y la sacrificaban a ese ídolo, y había conflicto entre los hermanos y las hermanas, porque básicamente unos decían: oye, eso está mal, yo no puedo comer esa carne, fue sacrificada a tal ídolo. Otro decía: ay, hermano, ya hicimos oración por él, está re buena, mira, sabrosita. Y el hermano: no, es que no puedo, voy a pecar ante Cristo. Ese era un conflicto que había. El apóstol Pablo establece el énfasis del amor hacia los hermanos, en vez de insistir: ya te dije que ya oramos por ella, es una buena carne. Eso es oprimir a un hermanito y su conciencia y sensibilidad espiritual. No podemos ser así. Vamos a leerlo. 1 Corintios 8, versículo 1 al 3. Vamos a ver qué dice el apóstol. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, o sea, te fortalece, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que todo lo sabe, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Me voy a brincar hasta el versículo 9. Voy del 9 al 13, en el capítulo 8. Fíjate lo que dice. 1 Corintios 8, versículo 9. Ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. ¡Wow! ¡Qué sensibilidad hay que tener
para hermanitos o hermanitas que son más débiles de conciencia. No podemos tener un conocimiento o una arrogancia mundana o espiritual, decir, ya cállate, a ver si ya maduras, ¿no? Ya crece espiritualmente, órale, éntrale a la carne. Fue ofrecida a este ídolo, a esa estatuilla, a ese mono, pero ahora éntrale. No. ¿Sabes qué, hermanita? Híjole, ¿sabes qué? Esta carne vamos a tirarla a la basura. Vente, vamos a echarnos una ensaladita mejor. Ser sensibles con ellos. Hay que tener cuidado con la libertad de no lastimar a otros. Y esto es verdadero en el caso de carne ofrecida a un ídolo, o es verdadero en el caso de hermanos o hermanas que han sido alcohólicos o drogadictos y entraron a AA y están en las congregaciones de Cristo, pero hay que tener cuidado de no sacar el vino o el tequila o el alcohol enfrente de ellos, porque su conciencia es débil y no puede. Yo no tengo ningún problema echando una cerveza, un vaso de vino, un tequilita con parientes, con gente no cristiana. Pablo dice, a los que no tienen la ley de Cristo, me echo como que yo no estoy bajo la ley de Cristo, pero estamos sometidos a la ley. Pero no con hermanos y hermanas que sean débiles de conciencia. En Estados Unidos lo vi mucho, sobre todo en mis primeros años, 20, 22, 25 años. Muchos hermanos y hermanas no podían ver a otros nadando en público, ni quitarse las camisas, ni ponerse en short. Vamos a la playa, vamos a la alberca. No, hermano. Eso es no tener pudor. Y yo, no manches, vamos a nadar. Y me agarraron los ancianos, oye Arturito, no puedes nada más ponerte el traje de baño y salir así, muy acá, el pavo real. Las hermanas están ofendiendo. Yo, ¿cómo se van a ofender? Estamos nadando. No. Y entonces aprendí, wow, no voy a nadar. Me voy el otro día a solas, cuando no estén ellas. Eso dice aquí. Hay que tener cuidado con la libertad. ¡Ay, ya! ¿Qué pasó, hombre? No puedes ignorar la sensibilidad de otros hermanos y hermanas. Hay que ser sensibles. Y aquí lo puse igual con quienes van a un antro a divertirse. ¿Puedo ir a un antro a divertirme? Sí podría. Si está un hermanito o hermanita que antes iba a antros y caía siempre en fornicación, siempre en borrachera, y me ve entrar, voy a violar su conciencia. Y por ese hermano o hermana jamás vuelvo a entrar a un antro el resto de mi vida. Ese es el mensaje del apóstol Pablo aquí. Vamos al siguiente capítulo 9, ya quedan 2 y llegamos a la recta final. Capítulo 9. Derecho de ser financiado. Gracias a Dios, nuestro hermano Israel recibe financiamiento el día de hoy de una congregación en Texas. Bendito sea el Señor de su reino a nivel mundial. Yo por muchos años recibí también financiamiento de iglesias en Los Ángeles, iglesias en Kentucky, iglesias en la Florida, nunca en México, y también la iglesia en Guatemala, cuando empezamos en 1994. En esta última década o más he estado trabajando con mis propias manos, tengo mi salario, no soy financiado, por eso estoy aquí voluntariamente y gracias a Dios que tengo un trabajo estable. Ya voy 9 años con esta empresa. Pero el apóstol Pablo tenía derecho de hospedarse entre ellos y de comer de sus comidas. Vamos al versículo 1 al 6. Lee conmigo 1 Corintios 9 del 1 al 6. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? Sí, Pablo, sí lo eres. ¿No soy apóstol? Sí lo eres, nadie discute eso. ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¡Wow! ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Sí, porque Pablo, junto con Priscila y Aquila, si vas a Hechos el capítulo 18, comenzaron la iglesia en Corinto. Ellos fueron los primeros, y que dicen muchos que esa iglesia llegó a tener como 10,000 miembros. Era una super congregación enorme. Con razón tanta carta para ayudarlos a tener orden en la iglesia. Versículo 2. Aunque otros piensen que no soy apóstol, fíjate, habían algunos dentro de la iglesia. Ese Pablo ni apóstol es, se me hace acá ni apóstol ha de ser. Y por eso escribió esto. Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad.
¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? Claro que lo tienen. ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? Pedro era casado. Otros hermanos carnales de Jesús de Nazaret eran casados. Pablo el apóstol tenía derecho a tener una esposa, pero él eligió, no quiero estar dividido entre ella y el Señor Jesús, no, yo mejor me quedo como estoy soltero. Yo no pude quedarme soltero. Él sí pudo. Aquí hay un punto importante que yo toco. En aquellos tiempos se hospedaban en las casas de los hermanos y las hermanas. Si hubiera llegado el apóstol Pablo a Coajimalpa, oye, está el apóstol Pablo, ahí viene. Hazle, ponle un catrecito allí en aquel cuarto allá atrás, en la terraza. Ahí viene Pablo, vamos a hospedarlo. Amén. En aquellos días no tenían edificio que rentaban o que compraban. Todos se reunían en casas, las iglesias, en casas de los hermanos y las hermanas. A veces se reunían en templos antiguos, a veces se reunían en anfiteatros, a veces en un parque junto a la playa, pero nosotros, el edificio es una casa de oración para crecer en fe, la fe de los hermanos y de las hermanas. Y aquí sí estoy poniendo un punto clave. El edificio que hoy rentamos es gracias al dinero del reino de Dios y la bendición de los hermanos de Texas que nos pagan cada mes 27,500 pesos. ¿Quién puede pagar de jalón este lugar y rentarlo por 27,000? Yo no tengo ese dinero, yo no puedo. Imagínate, el otro día hice el cálculo, si todos diéramos 200 pesos, serían 200 pesos por 183 hermanos y hermanas y podemos pagar los 27,000 del edificio. 183 miembros como tú y como yo aquí, cada uno dando 200. ¿Quién tiene eso? 27,000. No queremos que haya conflictos aquí que nos vayan a llevar por lugares donde no queremos ir. El edificio es casa de oración para crecer la fe, ahí me equivoqué, la fe de los hermanos y hermanas. No es un lugar para que viva en él nadie. Y aquí quiero ser claro, cuando han habido emergencias, cuando han habido situaciones que, oye, no tengo dónde quedarme, traigo una emergencia, oye, hubo un gran conflicto, lo hacemos con discreción en la emergencia temporal, pero mira, nunca con permanencia. No podemos crear aquí una comuna en donde, o sea, vénganse a vivir, vénganse todos, entrenle todo libre. No, porque aquí venimos a crecer la fe de los hermanos y las hermanas. Dice Jesús de Nazaret, ¿acaso no es la casa de mi Padre una casa de oración? Pero ustedes lo han hecho una cueva de ladrones. Ojo con eso. Yo cuando empecé a mis 20 años, Aarón, estaba en una congregación ultra conservadora, creo que demasiado conservadora, pero decían dentro de él, y rentaban edificios, algunos los habían comprado, pero decían dentro del edificio de la congregación ni siquiera café, ni siquiera galletas Marías. Y así crecí por años de años de años. Luego ya fui a otras congregaciones, no, sí se puede tener una cocinita, no, sí se puede comer, ok. Pero el propósito final de tener edificios es esto, que sea una casa de oración y fortalecimiento de la fe. Quiero brincarme a 1 Corintios 11:22. ¿Por qué es que este principio es válido según la carta apostólica? Ahí te va, bríncate a la derecha un par de capítulos y vete al capítulo 11, 1 Corintios 11, versículo 22. Voy a leer en el 20, 1 Corintios 11, 20. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. ¡Wow! O sea, está diciendo Pablo, cuando ustedes corintios llegan y se reúnen, no lo hacen por un propósito espiritual. A ver, Pablo, acláranos eso, ¿cómo está eso? Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan, porque en aquellos días utilizaban para la cena del Señor
vino tal cual. Entonces llegaba uno, oye, antes de que tome la cena del Señor, vamos a echarnos unos tragos, vente, entrale al pan, entrale al vino. Y de repente, ¿qué onda con aquellos? ¿Qué pasó? Ya viene la hora de la cena del Señor. Sí, pero ustedes ya están borrachos. Dicen, no es un propósito espiritual. Sigo leyendo. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? Dice Pablo. ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¡Wow! Por eso tienes que entender este principio. La iglesia de Cristo, si tenemos edificios, si hay diferentes cuartos para tener clases, para tener alojamiento de cosas, es para el propósito de crear una casa de oración y fortalecer la fe de los hermanos, pero no construir una comuna. Sí, vénganse todos a vivir aquí, tráete a tu perro, tráete a tus gallinas, tráete al chivo, no. Tenemos que seguir los delineamientos del apóstol. Cuando hay una emergencia, ok, pero una permanencia, no. De hecho, los hermanitos venezolanos vienen de pasada y yo a veces como que digo, ay Señor, ojalá que no se vayan a Estados Unidos y se queden aquí con nosotros. Si eso fuese así, te garantizo que ayudaríamos a Aarón y a Caro, a John y al chiquito Aarón David a que tengan un departamento en algún lugar, que establecen su casa aquí. Pero si no es así, ok, van de pasada y es temporal. ¿Por qué es que permitimos a veces esto? Discreción. La respuesta es por la compasión y misericordia de Cristo Jesús. Porque dice la Escritura, busco y pido misericordia antes de sacrificio. Entonces tenemos que tener la sabiduría de que si hermanos o hermanas, como el caso del apóstol Pablo, iban a llegar entre nosotros a ser hospedados, ¿cómo manejar todo esto? Pero siempre todo hacerlo por amor y con amor. Siempre. Porque queremos que vengan a esta congregación 10 personas más, 100 personas más, 300 personas más. Y tienen que llegar a un lugar donde hay paz, armonía y orden apostólico. Orden como Jesús lo estableció. Y no un despapalle mundano. Jamás es permitido. Y finalmente voy a leer esta parte en este capítulo, y luego nos vamos al último, al 10. El derecho de cobrar del apóstol Pablo. Vete al versículo 7 conmigo. 1 Corintios 9, versículo 7. Dice así. Voy a poner la luz porque ya no estoy viendo esto. 1 Corintios 9, versículo 7. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? La respuesta es ninguno. Cuando entras de soldado a la armada de un país, te paga el país. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer su fruto? Ninguno. Si nacen las uvas, va a comer de las uvas y a gozar ese vino. ¿Qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de leche? Todos. ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Claro que sí. Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca hemos hecho válido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo Jesús. El apóstol Pablo aquí dijo, los que predican el Evangelio pueden vivir del Evangelio. Pero Pablo, para no ser criticado por ellos, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a seguir trabajando con mis manos, voy a seguir haciendo mis tiendas de campaña, las voy a seguir vendiendo y voy a seguir fortaleciendo la fe de la iglesia de Corinto. Eso es irte al extremo.
Yo pensé, yo dije, oye, ¿y si yo me quedara sin trabajo? ¿Y si yo de repente me encontrara en la calle? Diría, oye, ábrame, ¿me puedo quedar allá en la terracita, allá atrás en la esquina, abajo del techito para dormir? Y mi respuesta es no. Yo no buscaría quedarme aquí, preferiría quedarme en mi coche afuera y dormir en el coche. Buscaría otro lugar en algún otro lado, buscaría un cuartito de $1,000 al mes y estar ahí, el Señor y yo, antes de ser carga para la iglesia. Ese es mi corazón, ese es quien soy yo. Porque prefiero dar y ser parte de la solución, parte de la sabiduría de Dios en la iglesia, en vez de atiéndame, cuídenme, denme dinero, denme... No. Por eso dice la Escritura, el que no quiera trabajar, tampoco que no coma. Le dijo Pablo a Timoteo. Entonces, ¿eres mundano o eres espiritual? ¿Estamos creciendo espiritualmente? ¿Qué queremos establecer en esta congregación para los que vienen por delante? ¿Qué les vamos a mostrar a los que llegan? Y finalmente concluyo con el capítulo 10. Aquí hay varias advertencias. Qué preciosa carta esta de los Corintios. Wow. Varias advertencias. Pablo apóstol dice, no se enreden en inmoralidad sexual como lo hizo el pueblo de Israel. En una ocasión se pusieron a celebrar, se emborracharon, fornicaban, orgías. Y dice la Escritura, 26,000 murieron en ese día. Imagínate 26,000 habiendo muertos, y cuando chocaron los aviones de las torres de Nueva York, que se derrumbaron, murieron 3,000. Imagínate 3,000 por 3,000 más 3,000 más 3,000 más... ¡Wow! Hay que tener cuidado de no creerte tan espiritual que no puedes caer. Esta escritura sí quiero tocarla. Vamos a 1 Corintios 10:12, por favor. Porque tú y yo, que somos discípulos de Jesucristo, la escritura dice que sí podemos sobrepasar toda tentación. Sabemos que Jesús, como hombre, superó toda tentación, y tú y yo también podemos el día de hoy. Te voy a leer 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Hay que tener cuidado. No somos súper espirituales, somos humanos, todos los días buscando la transformación espiritual y el crecimiento espiritual. La tentación siempre está ahí, pero hay que tener cuidado y ver que a través de la misma tentación uno puede resistir y salir de esa tentación y seguir agradando al Señor. Y finalmente, usa tu libertad con sabiduría y cuidadosamente. En estos versículos Pablo dice, todo nos es permitido. Puedo hacerlo todo, mas no todo me conviene. Mas no todo me conviene. Hay que elegir sabiamente. Hay que elegir con cuidado. Y todo lo que hagas, hazlo para agradar al Padre amado y no ofendas a la iglesia. Busca servir a los demás. El mayor del reino de los cielos es aquel que sirve a otros. No el que denme, sírvanme, denme, ayúdenme, háganme un favor, denme a ver. No. En el reino de los cielos el maestro mostró servir, dar, servir, dar. Y sí quiero leer el versículo 31 al 33 ya para acabar. 1 Corintios 10, 31. Prendo la luz de nuevo porque ya no puedo ver. 1 Corintios 10, 31. Así que, sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a los mexicanos, ni a los de Coajimalpa. Eso yo lo puse ahí. No es que diga eso la Biblia.
ni a la iglesia de Dios. No ofendas a los hermanitos y a las hermanitas. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago, dice Pablo. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Gracias, Pablo. No sé qué pasó, Isla, pero bueno, ya con esto concluyo. La última filmina aquí, regreso a lo que dijo Jesús. Jesús preparó a los apóstoles y dijo: el que acepta el mensaje de ustedes me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza a Dios, quien me envió. Recuerda que los primeros 3,000 que fueron bautizados en Hechos 2, dice Hechos 2:41, que ellos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor, y a la oración. 1 Corintios, como todas las cartas del Nuevo Testamento, ha sido dado para fortalecer nuestra fe y nuestro amor, y para mantener orden en la iglesia de Cristo. Acompáñenme en esta oración, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Es tuya. La amamos y la predicamos con deleite. Te pedimos que nos des la humildad de Cristo Jesús y del apóstol Pablo. Danos el amor que él tenía. El mismo apóstol Pablo dijo: lo único que cuenta es la fe, expresándose a sí misma por medio del amor. Ayúdanos a seguir esta manera de vivir en esta congregación, y sigue prosperando todo lo que hagamos aquí. Danos la sabiduría entre los hermanos y hermanas para resolver cualquier conflicto entre nosotros. Sobre todo que sea para que te agrademos a ti, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.